Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de Crabrawler, minifigura y construcción que pertenece a la serie 3 de minifiguras individuales o de Pokéballs de Pokémon por parte de Mega Construx. Y bueno, como ya es costumbre aquí en el canal, vamos a comenzar el análisis por el empaque. En la parte frontal, que bueno, aquí tenemos un empaque aún con el primer diseño que utilizó Mega, que por cierto era el que más me gustaba. Y podemos ver en la parte frontal la representación en CGI de Crabrawler o de la construcción ya ensamblada. Lo que me agrada es que aunque tengamos aquí una versión en CGI, no es nada que no podamos obtener una vez ya ensambladas las piezas de este set. Tenemos también el número 3 que nos indica a qué serie de minifiguras pertenece Crabrawler, este personaje, este set, como le quieran decir. En la parte superior, tanto el logo como el nombre de la franquicia a la cual pertenece. Obviamente es Pokémon. En la parte superior la línea y también el fabricante, en este caso Mega Construx por parte de Mega Brands. Y en la parte inferior vamos a tener tanto 3 nombres del personaje. El que más nos interesa es el que se utiliza tanto en la versión latina como sajona de Pokémon, que sería Crabrawler. Y tenemos, me parece que es en francés y en portugués, otros nombres para el personaje, que sería Cravagar o Cravagarre, no sé exactamente cómo se pronuncia, y tenemos otro que es Cravox. También tenemos aquí el indicativo de edad recomendada para utilizar este producto, que es de 6 años en adelante, por lo tanto entendemos que además de un set coleccionable, se trata también de un juguete, y el conteo de piezas o el número de piezas que componen esta construcción, que es de 33, por lo tanto ya podemos considerar que es una construcción grande por la cantidad de piezas, considerando la media de piezas que suelen componer estos sets, que es entre 19 y 22 más o menos. En uno de los costados vamos a tener nuevamente representación en CGI, los nombres del personaje, el logo de Mega Construx y el logo de la franquicia, mientras que tanto en el otro costado como en la parte trasera son meramente indicaciones tanto de seguridad como del producto en general. Vamos a hacer de lado el empaque, vemos rápidamente el instructivo, podemos ver que en la parte frontal, por llamarlo de alguna manera, porque sabemos que esto viene doblado como si fuese un acordeón, tenemos una vez más la representación en CGI del personaje. En el otro tenemos también otros Pokémon y bueno, también el propio Crabrawler que componen esta serie. Vamos a ver si me acuerdo de los nombres. Según yo, este es Mimikyu, este debe de ser Grubin, acabo de hacerle hace poco el análisis. Esto debe de ser Spinarak, este es Fomantis. Este no se me puede olvidar el nombre porque me da risa. Y tenemos aquí a Poliwag. Y bueno, sabemos que la estructura del instructivo pues simplemente es ir paso a paso. Tenemos uno o dos pasos por cada segmento. En la última parte vamos a tener inclusive un pequeño esquema para ensamblar la Pokébola o también para poder anclar a Crabrawler a la misma. Y tenemos el conteo de las piezas que componen este set. Pero vamos ya a lo verdaderamente interesante, es decir, a la Pokéball. Tenemos aquí esta Premier Ball o esta Honor Ball en español. Y dentro ya se encuentra ensamblado el personaje o el Pokémon. Desde la parte externa podemos ver cómo ambas mitades son blancas, solamente vamos a tener una pieza también de plástico rígido, a diferencia de las Pokéball tradicionales o normales, que va a delimitar tanto la parte central de la Pokéball como el derredor del botón. Para extraer el Pokémon o para abrir la Pokébola, mi recomendación es presionar ligeramente los costados. De esta manera se abre bastante fácil y ya tenemos aquí al personaje que lo acomodé de una manera un tanto extraña para que pudiera entrar en la Pokéball. La parte inferior sabemos que se compone de una sola pieza. En la parte interna tenemos algunos puntos de sujeción, mientras que en la parte externa vamos a tener puntos de inserción. Y va a ser algo muy similar para la parte superior, con la salvedad de que vamos a poder observar las otras dos piezas que componen la parte superior de la Pokéball, tanto el botón, que es una pieza blanca, pero podemos ver el anclaje en la parte interna y también los anclajes para la pieza que va a circundar el centro de la Pokéball. En la parte superior podemos ver tanto algunos puntos de anclaje como puntos de inserción. Y bueno, tenemos aquí grabado en varias partes el logo de Mega, así como el número de serie y algunos datos de fabricación en la parte interna de esta Pokébola para guardar aquí a Crabrawler. Vamos a hacer de lado rápidamente, bueno, momentáneamente la Pokébola, rápidamente, así como si me tardara tanto en moverla de un lado a otro. Y vamos a acomodar, voy a guiarme un momento con la caja o con el empaque, porque como tal no es estrictamente hablando una caja. Y vamos a colocar tanto las patas como las pequeñas manos o las extremidades media
posterior y frontales de Crabrawler para que quede ya ensamblado. En todo caso, el único problema que yo le encuentro a esta minifigura por diseño es que le gana el peso de las manos una vez que ya nosotros tenemos ensamblada la figura. Le gana el peso para equilibrarse, y esto es normal por el tamaño y por el propio peso de las piezas, que si bien no es mucho en realidad en comparación o en contraste con la parte trasera, pues sí es un tanto pesado. Sin embargo, aunque esta es la manera de ensamblar pues lo que serían las pinzas, que en realidad las ocupa como guantes de box al ser un Pokémon de tipo lucha, aunque regresando a lo que estaba, aunque esta es la forma recomendada de ensamblarlas, podemos aprovechar la propia versatilidad que nos da un anclaje de ball joint, como en este caso. Y bueno, podemos subir tal vez un poco más las manos, también acercar un poco más hacia enfrente las patas delanteras de Crabrawler. Y de esta manera pues ya conseguimos que mantuviera el equilibrio de forma debida. Ahora vamos a proceder a analizarlo. Vamos a tener aquí una buena cantidad de piezas impresas, considerando la cantidad de impresiones que suele haber en estos sets. Respecto a la paleta de colores, estoy totalmente de acuerdo. Veo que Mega hizo una buena elección para representar a este Pokémon que está inspirado en los cangrejos cocoteros. Me llama la atención la parte superior. Vamos a tener solamente una impresión negra para delimitar las dos, lo que serían las dos antenas en realidad de este cangrejo, aunque parece, aquí en la construcción en este Pokémon parece un pequeño cuerno, y tanto en los sprites de los videojuegos como en el diseño de la animación, en realidad parece como si fuese un copetito, un peinado, pero bueno, sabemos que en realidad son las antenas del cangrejo. Me encanta la expresión del rostro de este Pokémon, la tenemos impresa en una pieza bastante pequeña, si bien vamos a tener ligeras disparidades, como si faltara o hubiera sufrido, no sé, cierto daño entrecomillado al momento de la fabricación. En los extremos en realidad está bien impreso, está bien alineado, y me encanta la expresión que tiene, como buscándole pleito a quien tenga enfrente, inclusive con un párpado cerrado y el otro no, bien porque tal vez recibió un golpe, bien porque simplemente es parte de su expresión de pocos amigos. Me agrada el diseño de este Pokémon, la estética. En el juego no tengo la más mínima idea de qué tanto pueda llegar a servir o no. No estoy tan actualizado en Pokémon, y mucho menos en el meta ni nada por el estilo. Además, no creo que forme parte del meta porque estamos hablando de la primera de dos formas en la línea evolutiva. Pero continuando con el análisis, podemos ver que son piezas en realidad bastante pequeñas las que componen la cabeza y el cuerpo de Crabrawler, y bueno, tanto para las patas, el abdomen y las tenazas, que ya mencionamos que las utiliza como guantes o como medio de ataque. También son bastante pequeñas las piezas. Tenemos una buena cantidad de piezas redondeadas. 3 de ellas van a tener impresión, solamente tenemos una línea recta curvada para ambas en las tenazas por la parte interna. Por la parte externa en realidad no vamos a tener ningún tipo de impresión, y la otra pieza redondeada que tiene impresiones va a ser la de la parte inferior del abdomen, en la cual alcanzamos a ver 2 líneas azules. Me agrada que incluso para las patas tengamos articulaciones de ball joint, que hace poco vimos cómo las estuve manipulando, porque esto nos permite darle una buena posición a la construcción y bueno, tratar de que se mantenga en equilibrio. Inclusive podemos hacer un poco más para atrás las extremidades posteriores, y de esta manera pues darle un poco más de caída precisamente hacia atrás y que se equilibre de una mejor manera. Creo que son las articulaciones más versátiles que podemos encontrar en cualquier set de construcción, y de hecho en cualquier figura. Tal vez las de trinquete o las articulaciones de mariposa también pudiéramos decir que son de las más versátiles, pero aquí en los sets de construcción, y considerando el tamaño de estas minifiguras completamente armables,
Creo que son las mejores articulaciones que podemos encontrar por la versatilidad y también por la sujeción que le dan a las piezas. Definitivamente es una muy buena construcción. Me parece que aquí Mega hizo un muy buen trabajo recreando la estética del personaje con piezas completamente existentes, y las impresiones en general son buenas. Tal vez son pequeños problemas en cuanto al control de calidad en el rostro, pero en realidad nada que evite o que disminuya el valor de exhibición de este pequeño Crabrawler. Y me gusta que tengamos reutilización de piezas, sobre todo en la parte trasera, porque esta pieza, al menos yo, no la había visto desde los sets de World of Warcraft. Entonces ya tenía bastante tiempo que no veía yo reutilizada esta pieza, tal vez por las franquicias que suelo revisar aquí en el canal. No estoy diciendo que no la hayan ocupado en décadas ni nada por el estilo, pero de alguna manera da gusto cuando reutilizan piezas que ya tienen cierta antigüedad. Y bueno, hasta aquí el análisis de Crabrawler. Definitivamente una minifigura, un Pokémon que se ve bien en una colección de esta misma franquicia o con otras minifiguras del estilo, es decir, de bloques, aunque no sean de Pokémon. Y ya para terminar el video, pues lo anclamos en la Pokébola, simplemente con cualquiera de las patas en cualquiera de los puntos de inserción que tenemos. Y ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.